Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo en el entrañable amor de nuestro Salvador y les doy gracias por estar en sintonía con nosotros a través de Facebook. Este es el estudio bíblico. Yo soy el pastor Rafael Reyes y les doy la más cordial bienvenida a todos. Hemos estado trabajando con el ciclo que hemos llamado la ley y la gracia, y el primer paso hemos estado estudiando la ley de Moisés y sus implicaciones para este tiempo. ¿Qué tanto tiene de vigencia? ¿En qué aspecto está vigente? Y también no hay que olvidar que hay leyes espirituales trascendentales que han existido antes de la ley. Desde que el hombre empezó a invocar el nombre de Dios, aún en el huerto del Edén, Dios reveló su propósito. Asimismo, también en la llamada era de la gracia, en nuestro tiempo, en esta dispensación de los tiempos, del trato de Dios con la humanidad, también hay leyes trascendentes que tienen vigencia. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura. Hemos estado viendo lo que ocurrió con Pedro, como Dios le tuvo que romper, demoler sus prejuicios religiosos para que pudiera tratar con un gentil, con un pagano, con un romano, a quien Dios quería salvar. Asimismo, vimos lo que pasó en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, y también la experiencia de Pablo, que es llamado el apóstol de los gentiles. Y precisamente partiendo de los principios que Pablo enarbola, tanto en Gálatas como en Romanos, y en otros lugares, aún en la carta a los Corintios, toca el tema. La carta estelar para tratar ese tema es justamente la carta a los Gálatas. La semana pasada vimos los capítulos 2 y 3 de Gálatas. Hoy vamos a seguir con Gálatas en los capítulos 4 y 5. Y seguimos en ese tenor de ver qué dice el apóstol Pablo acerca de la ley que se dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel y a la humanidad, porque esa ley dice qué Dios quiere y qué Dios no quiere. Esa ley le pone nombre al pecado y esa ley tiene suma relevancia. Ahora, vamos a ver, seguimos en esta discusión y nos vamos ahora al capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, escrita justamente para desmentir a un grupo de legalistas judaizantes que habían entrado en Galacia y le decían que para ellos ser salvos necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Eso está claro, esa discusión todavía sigue hoy, porque hay grupos que te enarbolan esa bandera. Para ser salvo hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, o guardar esto, o guardar aquello, o guardar lo otro, ¿verdad? Sin embargo, Ya se puso normal de nuevo. Ok. Si por alguna razón se cortó el internet, estaba saludando y diciéndoles que la carta a los Gálatas es una respuesta a propuestas judaizantes. No hay duda. La carta a los Gálatas entera tiene que ver con ese tema. Porque unos judíos legalistas habían llegado a Galacia y le habían dicho a los hermanos en Galacia, que estaba en lo que hoy es Turquía, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, esa palabra que compromete la salvación a observar la ley y circuncidarse, es una palabra que Pablo responde con mucha energía en esta carta. Bien, estamos en el capítulo 4 y vamos a ver qué dice en el nombre del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por tanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Primera verdad contundente de esta noche. Pablo analiza que cuando una persona, aunque sea heredera de un trono, heredera de una fortuna, heredera de un consorcio, heredera de cualquier cosa, mientras es niño, no se difiere en nada de un esclavo, o sea, de un sirviente. ¿Por qué? Porque el niño no puede tomar decisiones. El niño no puede tener cosas a su nombre, el niño no tiene la capacidad jurídica y tampoco tiene la capacidad real ni mental de poder tomar decisiones trascendentes, importantes. Entonces, cuando alguien es niño, aunque sea heredero de cualquier cosa, no se difiere en nada del esclavo. Eso es un principio, es una ley, es una realidad. Pero en el verso 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí no está hablando de la niñez física. Dice que cuando éramos niños, o cuando, digamos, podríamos interpretar, cuando el pueblo de Dios, o cuando el reino de Dios en la tierra todavía era niño, estaba en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, bajo esquemas de esta tierra terrenales, estaba el pueblo de Dios cuando era niño. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, todo tiene su tiempo, dice el Padre en el libro de Eclesiastés. Cuando vino el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está claramente el plan que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra todo es incluyente, y la palabra todo es absoluta. No son casi todos, no son algunos, son la mayoría. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan maestro. Y aquí nos está definiendo un poquito cómo fue la cosa. Cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, pero también nació bajo el régimen de la ley de Moisés, porque Él vino en el pueblo, a través del pueblo de Dios. Y el propósito, lo dice el verso 5, era para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense el juego de palabras entre siervo, heredero, niño, adulto. Cuando las personas están bajo la ley, están bajo los rudimentos del mundo, en el sentido de que están bajo un régimen terrenal con cosas como haga esto, haga aquello, haga lo otro. No haga esto, no haga aquello. Pero venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, y ese Hijo nació de mujer y nació bajo el régimen de la ley. Y el propósito del verso 5 fue para que redimiese. Redimir es comprar, es adquirir. Entonces Jesús, mediante su sacrificio, adquirió, compró a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El plan maestro es que Jesús, mediante su sacrificio expiatorio en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, redimió a la humanidad y redimió inclusive a los que estaban bajo el régimen de la ley de Moisés, con el propósito, y sobre todo a ellos, porque Él vino a ese pueblo, pero ese pueblo no le recibió, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Entonces, resulta que el propósito, el plan maestro es que ese Jesús redimiera, que ese Hijo de Dios redimiera, comprara, adquiriera a los que estaban bajo el régimen de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es trasladarlo de un estatus a otro, del estatus de siervo, de esclavo, de seguidor, del que tiene que hacer cosas para ser aceptado, al régimen de la adopción de hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios,
Eso está en el capítulo 1 de Juan. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Hay en Cristo la posibilidad de ser adoptados por el Padre. Este tema de la adopción es profundo, pero es sencillo y práctico a la vez. Cuando usted lo adoptan, usted adquiere el estatus, el apellido, la herencia, el linaje del que lo adopta. Si Dios lo adopta, usted pasa a ser parte de la familia de Dios y parte de la especie de Dios, porque usted es hijo de Dios. Ya usted no es un hombre común y corriente. Ya usted no es un mamífero de sangre caliente y respiración pulmonar. Usted cambia de estatus, aunque su apariencia siga siendo la misma. Pero cambia el estatus espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús vino a redimir a los que estaban bajo ese régimen, y el plan era que recibiesen la redención con el propósito de ser adoptados. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Óyeme, esto es tan relevante, y yo pienso que el cristiano que entienda eso, su vida va a dar un giro de 180 grados. Porque es que mucha gente anda en la fe cristiana como si fueran esclavos y no como hijos. Ve, entonces no solamente nos adopta mediante esa redención, mediante esa transacción que Jesús hace al adquirirnos, nos adopta y nos declara hijos del Altísimo, sino que también, por cuanto ya tenemos el estatus de hijo, verso 6, Dios nos envía a nuestros corazones al espíritu de su Hijo. Esto no es terrenal, amado, esto no es religiosidad, esto es un asunto sumamente relevante y profundo. Es que Dios, al declararte su Hijo por medio de Jesús, por medio de ese sacrificio expiatorio, por medio de acercarte a Jesús, tú te conviertes en hijo de Dios, y Dios manda a tu corazón el espíritu de su Hijo, y ese espíritu clama, Abba, Padre. Eso es una palabra aramea, Abba, y es una palabra coloquial mediante la cual los niños llamaban a sus padres cariñosamente. Por lo que en el español actual y en República Dominicana, la palabra Abba podría traducirse libremente como papi o papito. Entonces, óyeme, te está diciendo que ya tú no eres esclavo, que ya tú no estás sujeto a ningún régimen, sino que ahora por tu condición de hijo lo que se te ha dado es un espíritu. Y ese espíritu ha sido enviado a tu corazón para que clames Abba, Padre. O sea, es para que tu condición y tu estatus espiritual cambie de manera extraordinaria. Ahora eres un hijo y tienes el espíritu del hijo, mediante el cual tú tienes el derecho de clamar Abba, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Así razona en el verso 7 que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, es que la condición de hijo de Dios, que es yo creo el título más importante que puede tener un mortal, es ese. Dios te adoptó, pues tú tienes ya que vivir como lo que eres. Eres el hijo del rey. Tú estás en un palacio en el mundo espiritual. Tú estás rodeado de legiones de ángeles. Hay provisión y protección y bendición para tu vida. Tú eres hijo de bendición. Independientemente de que te esté yendo bien como que te esté yendo mal, de que seas rico, de que seas pobre, podrías ser muy feliz si entendieras que tú eres hijo y heredero de cosas más importantes que esta tierra y que estos cielos, que se van a destruir un día de esto por el fuego. Los hombres impíos, dice claramente la Escritura. Entonces eres heredero de cosas extraordinarias en esta vida y en la venidera. Entonces ya tú no estás bajo ningún régimen, tú estás bajo el régimen del Espíritu de tu Padre, que es el que te conduce. Ahora bien, ciertamente, verso 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Claro, el que no conoce a Dios le sirve a algo en este mundo y adora a algo, porque el hombre ha sido diseñado para adorar.
Por tanto, si tú no conoces a Dios y no adoras a Dios, vas a adorar algo. Aunque sea un actor de telenovela o cualquier bobería de esta tierra, tú vas a terminar adorando. Ahora mismo hay muchos adoradores del dinero. Entre ellos muchos que se llaman cristianos. Su Dios es el dinero. Entonces, a ese es el que adoran. Pero ahora, conociendo a Dios, o mejor, o más bien, siendo conocido por Dios, aquí hay otra verdad sumamente relevante. No es que yo conozco a Dios, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, andando con Él, yo he ido conociendo varios aspectos interesantísimos del carácter de Dios, del amor, del corazón de Dios. Pero hay algo más importante, y es que Dios me conoce. O sea, Dios sabe quién yo soy y dónde vivo. Y no es que lo sabe porque Él es omnisciente. Lo sabe porque tiene trato conmigo, porque me mandó su espíritu a mi corazón y ese espíritu me conoce personalmente. No de una manera aislada, sino de manera particular. Porque como Dios es omnisciente y omnipresente y todos hemos entendido que esas son sus facultades, que Dios me conoce a mí como conoce cualquier chino, cualquier japonés o cualquier ruso, pero no. Aquí dice que por cuanto me adoptó, me conoce de manera personal y particular. Y esto es glorioso, que Dios te conozca. Eso es más importante que te conozca el presidente. Eso es más importante de que te conozca el hombre más rico de la tierra. Eso es más importante de que te conozca el sabio más grande de la tierra. El Rey de Reyes y Señores de Señores te conoce personalmente si tú eres de los que son de Cristo. Entonces, bendito sea el Señor. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, verso 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días y los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Esta gente estaba, como hay muchísima gente en este tiempo, queriendo guardar las fiestas judías, que son preciosas y maravillosas, pero que no tienen nada que ver contigo si tú eres un negrito cibaeño, viejo. No tienen nada que ver contigo. Porque contigo lo que tiene que ver es el espíritu que se te derramó en tu corazón para que llames Abba Padre y tengas acceso directo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que eso no te lo llevan, eso no te lo producen los rituales. Ningún ritual te va a llevar ahí. ¿Entendido? Entonces, ahora mismo hay gente que tiene furor por esas cosas y son cosas que no son inofensivas, o sea, no son cosas que nos perjudiquen y que nos tengan que preocupar. Pero revelan hasta qué punto hay una crisis de identidad en el pueblo evangélico en este tiempo. Quieren cosas que no han tenido, quieren liturgia, quieren celebración, quieren toda esa parafernalia para disfrutar cosas que no la disfrutan porque han perdido la noción de que tienen dentro al espíritu del Hijo que clama a Abba Padre, y que no hay nada más relevante que eso para uno que cree y para uno que sirve al Dios Altísimo. Entonces, si ustedes son hijos, es lo que está diciendo esto ahí, y ustedes son conocidos por Dios, ¿cómo que ustedes se vuelven otra vez a los rudimentos, a los pobres y débiles rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, Pablo le está diciendo, lo que estoy diciéndole ahora no tiene ribetes personales. Yo los amo, ustedes me aman. Ustedes, cuando yo comencé a predicar el evangelio, no me rechazaron. Se dice que Pablo tenía oftalmía, que era una enfermedad de los ojos que probablemente lo presentaba con secreciones y cosas desagradables. Ya volvió. Bendito sea el Señor. Hemos tenido problemas técnicos, se nos va el internet de vez en cuando, pero aquí estamos otra vez. Les decía que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes me aman y yo los amo. No olvido que cuando yo estaba entre ustedes,
ustedes no me rechazaban, porque él tenía una enfermedad de la vista que se le llama oftalmía y probablemente presentaba un cuadro un tanto desagradable, tal vez estaba con secreciones y cosas así. Y ellos no solamente no lo rechazaron, sino que lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentaba el verso 15? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. En ese momento que estaban de luna de miel, lo amaban tanto que hubieran sido capaces de cualquier cosa por él. Pero alguien trajo una cizaña, disfrazado de una propuesta religiosa de la religión perfecta, que es la ley. Usted está muy bien, pero le falta esto. Si tú estás en Cristo, no te falta nada. Tú lo que tienes que crecer en lo que ya tienes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Esto es un panorama muy común en los pastores, que la gente lo quiere mucho hasta que tiene que decirle una verdad. Y lamentablemente con la verdad que se trabaja. La verdad puede servir para algo, la mentira no, la mentira desarticula. Pero con la verdad podemos hacer algo. No importa cuán dramática, dura y difícil sea esa verdad. Tienen celo por vosotros, y se está refiriendo a los maestros judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Esto es un asunto común desde los comienzos. Viene un líder que anda según su propia concupiscencia, haciendo lo que le parece, no sujeto al Espíritu de Dios, y quiere confundir gente y quiere conseguir adeptos, y pone a los discípulos contra sus pastores. Este es un espíritu perverso que penetra en los corazones de algunos cristianos débiles y termina siendo de gran daño, y hasta el día de hoy todavía opera en mucha gente desobediente por ahí. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El verso 19 es un clamor. Él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, mientras Cristo no sea formado en ti, amado mío, no importa cuánta liturgia, cuánta parafernalia religiosa, cuánta danza, cuánta adoración y alabanza, cuánta cosa tú hagas en la vida. Porque el propósito del nuevo pacto no es que tú guardes 500,000 leyes. El propósito del nuevo pacto es que Cristo sea formado en tu corazón, para que vivas la vida de Cristo en esta tierra, guiado por el Espíritu de adopción, mediante el cual tú puedes clamar a Abba Padre, siendo conocido por el Padre y conociendo personalmente al Dios que hizo los cielos y la tierra. Que es un asunto no solamente posible, sino imprescindible. Sin eso no hay cristianismo, amado. Esa es la base del cristianismo, una relación personal con Dios y un conocimiento cabal de su palabra, lo que va a producir en tu vida peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Verso 20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tremenda sorpresa tenía Pablo, que habiendo ellos comenzado por el Espíritu y habiendo recibido grandes manifestaciones del poder de Dios, después terminaron queriendo ser judíos y guardar la ley de Moisés y circuncidarse y todas esas cosas que, si bien insisto en que fueron sumamente relevantes en su tiempo, no son para nosotros que ni siquiera judíos somos. Bendito sea el nombre del Señor. Decidme, y fíjense bien, porque mucha gente que me está oyendo hasta ahora dice: oye, pero él está interpretando cosas que no tienen que ver con la ley. Pero sí, todo esto tiene que ver con lo mismo. Dice el verso 21: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría.
Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, Pablo está manejando un asunto bien complejo, porque Pablo está tratando de interpretar que lo que pasó con Abraham, Sara, Ismael y Agar y todas esas cosas representan lo que está pasando en este tiempo con la ley, con el pueblo de Israel y con el pueblo de Dios, la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Señor, Pablo está hablando con un grupo de gente de origen greco-latino que no tenían ni noción de lo que era la ley de Israel. Se convierten a Cristo y por la influencia de unos judíos legalistas judaizantes, estos hermanos empiezan a querer circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y mira lo que dice Pablo concluyendo este tema: decidme lo que queréis estar bajo la ley. Oído la ley, o sea, ustedes no han visto lo que dice la Escritura, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. O sea, mientras Ismael nació producto de la carne y de una equivocación del equipo, porque tanto Abraham como Sara fue la que le aconsejó que se llegara a su esclava, para técnicamente ella ser la madre de Israel, de Ismael. Pero ese no era el plan de Dios, porque el hijo que él le quería dar era biológico, no era un hijo simbólico, ni era un hijo nominal, era un hijo real, lo que él estaba prometiendo a esta pareja de ancianos, para así cumplir su promesa. A través de ese hijo él iba a levantar el pueblo de Israel, y a través de ese hijo le iba a traer al Mesías. Por tanto, era sumamente importante lo que Dios quería hacer, y de alguna manera Abraham no lo entendió, ni Sara, y quisieron ayudar a Dios. Cada vez que la gente quiere ayudar a Dios, arma un lío grandísimo. Y ahí esa es la situación. Pero ese hijo de la esclava se engendró conforme a la carne, mientras que el hijo de la libre es mediante la promesa. Hay una diferencia aquí entre carne y promesa. Porque carne quiere decir algo fallido en este contexto, algo terrenal, una decisión tomada por los hombres, mientras que la promesa es algo propuesto por Dios y que va a cumplirse de cualquier forma, porque la promesa de Dios se cumple. Lo cual es una alegoría. Es muy interesante lo que él dice aquí. Lo cual es esta cosa que pasó en el pasado con Abraham, con Sara, con Agar y con Ismael y con Isaac. Esto es una alegoría, dice, pues estas mujeres son los dos pactos. O sea, para Pablo estas mujeres simbolizan o representan los dos pactos. En este contexto, para él, simbolizan esto. Una representa la esclavitud, que es Agar, y otra representa la libertad, que es Sara. Óyeme, pero fíjate cómo él está hablando de esclavitud, como que la ley era algo esclavizante. Y ahí tienes un tremendo impacto con todo lo que ha escrito en este pasaje, porque él está declarando que el hijo ya no es esclavo, que el estatus de hijo es lo más relevante que puede tener alguien.
¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es que tú siendo hijo te vas a reducir otra vez a la condición de esclavo? Y él representa para él en este contexto, representan para él los dos pactos. Uno de la libre y el otro es de la libre. Y utilizar la palabra alegoría, como que quiere decir que es un concepto que él agarra para poder explicar hasta qué punto es importante saber que hay dos pactos y que estas mujeres representan ambos pactos. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Esto es Agar. El monte de Sinaí, el pacto que Dios hizo con Moisés, produjo hijos para esclavitud. Porque los sometía a guardar una ley que ningún hombre pudo guardar a cabalidad. Y ahí es donde está el gran problema de la observancia de la ley. No es que la ley sea mala, la ley es perfecta. El hombre no ha tenido capacidad para guardar la ley de manera perfecta. Y la incapacidad ha residido en el hombre, no en la ley. Entonces, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Porque el Mesías vino, no lo conocieron, no lo entendieron, lo mataron y siguieron guardando su ley, siguieron guardando sus rituales, siguieron guardando todas las ordenanzas del mundo, más las tradiciones y todas las cosas, pero habían dejado de lado lo más importante, que Dios le había mandado a su hijo para que lo conocieran, y le había mandado el mensaje del nuevo pacto a través de ese hijo. Más la Jerusalén de arriba, está hablando de la nueva Jerusalén, la que está en el cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esto es tremendo. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, aquí la está comparando con Sara, que era estéril, sin embargo, ha sido madre de pueblos y de naciones, siendo estéril. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea, él entendía que lo que estaba pasando en Galacia era una persecución de los hijos de la carne, de los que pretendían seguir en el antiguo pacto, de los que no habían entendido que había un nuevo pacto, y ese pacto es en la sangre del Cordero de Dios. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta alegoría que Pablo hace con estos dos pactos y estas dos mujeres, pareciera algo descabellado si lo dijera un predicador de este tiempo. Cualquiera diría que es algo absurdo. Pero dice Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Y está diciendo él mismo que es una alegoría. O sea que es una comparación como para que podamos entender que así como había una mujer que era mujer de Abraham, había producido una descendencia para la esclavitud, había otra que era la libre, que había producido el hijo de la promesa, y a través de ese hijo había levantado naciones. Son descendientes hoy en día de Sara. Asimismo, esos dos pactos, el antiguo y el nuevo, uno produce hijos para esclavitud y otro produce hijos para la libertad de los hijos de Dios. Les invito a que analicen detenidamente lo que dice este capítulo 4 de Gálatas. Pero para finalizar, lo voy a leer, solamente a leer, no voy a comentarlo mucho, en la versión de la Biblia hebrea, la Biblia Kadosh, la Biblia israelita mesiánica. Gálatas
capítulo 4. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Sí? Dice, lo que estoy diciendo es que mientras el heredero sea un menor, no es diferente de un esclavo, aun cuando él es el dueño legal de la herencia. Más bien, él está sujeto a administradores y celadores hasta el tiempo dispuesto. Perdón, amados, déjenme, esto es en vivo. No quiero que se me vaya este capítulo 5 que vamos a ver ahora. Pues que mientras el heredero sea un menor, no es diferente a un esclavo, aun cuando él es dueño legal de la herencia. Más bien, él está sujeto a administradores y celadores hasta el tiempo dispuesto previamente por su padre. Así es con nosotros, cuando niños éramos esclavos de los ruajim elementales del universo. Él está hablando aquí, fíjate, dice los rudimentos, don Casiodoro, pero ruajim está hablando de espíritus elementales del universo. O sea que cuando éramos niños, éramos esclavos de lo que los espíritus de este mundo nos guiaban. Pero cuando la hora designada llegó, Yahweh envió a su hijo. Él nació de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torah era la norma. Esto yo no creo que sea, esto es una interpretación, esto no es una traducción, este pedacito. Pero ok, para que recibiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, por ustedes ser hijos, Yahweh ha puesto en nuestros corazones el ruaj de su hijo, el ruaj que clama Abba, esto es, amado Padre. Así por medio de Yahweh ya no eres esclavo sino hijo, y si eres un hijo, eres también heredero. En el pasado, cuando no conocían a Yahweh, servían como esclavos a seres que en realidad eran antidioses. Pero ahora, si conocen a Yahweh y más que eso, son conocidos por Yahweh, ¿cómo es que se devuelven otra vez a esos débiles y miserables ruajín elementales? ¿Quiere esclavizarse a ellos de nuevo? Está hablando no de los rudimentos, sí, de los rudimentos, y aquí son ruajín, o sea, espíritus. Ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Temo por ustedes que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Les ruego, hermanos, pónganse en mi lugar. Después de todo, yo me pongo en el lugar de ustedes. No es que me hayan hecho algún mal. Saben que es porque yo estaba enfermo que proclamé las buenas noticias a ustedes al principio. Y aunque mi condición física debió haberlos tentado a tratarme con desprecio, no expusieron ningún signo de desdén o disgusto. No, ustedes me recibieron como si fuera un malaj de Yahweh, como si hubiera sido el Mashiach mismo. Por tanto, ¿qué ha sido de la alegría que sintieron? Pues yo soy testigo de que si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos. ¿Me he convertido en su enemigo porque les digo la verdad? En verdad, esos maestros están celosos por ustedes, pero sus motivos no son buenos. Ellos los quieren separar a ustedes de nosotros para que tengan celo por ellos. El tener celos es bueno con tal que la causa sea buena. Ciertamente si estoy presente con ustedes o no. Mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo por ustedes. Y esto seguirá así hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono de voz. No sé qué hacer con ustedes. Dígame, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos, obras de la ley? ¿O no oyen lo que la misma Torá dice? Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh para hacer milagros cumpliendo su promesa. Mira qué interesante este concepto. El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de este mundo, mientras que el de la libre nació bajo el poder de Yahweh. Esa es la gran diferencia en estar bajo un sistema religioso y estar bajo el poder de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora bien, para hacer una midrash sobre estas cosas, las dos mujeres son dos pactos. Uno es del monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Agar es monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a la Jerusalén actual, pues ella junto con sus hijos sirve como esclava. Mas la Jerusalén de lo alto es libre,
y ella es nuestra madre. Porque el Tanaj dice, regocíjate tú mujer estéril, que no puedes tener hijos, quebrántate y grita tú que no tienes dolores de parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Ustedes, hermanos, como Isaac son los hijos de los que se refiere a la promesa de Yahweh. Pero ahora, como antes, el nacido de acuerdo a las capacidades humanas limitadas persiguió al nacido por el poder sobrenatural del Ruaj, así también es ahora. No obstante, ¿qué es lo que dice el Tanaj? Echa fuera a la esclava y su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros somos hijos no de la esclava, sino de la libre. Yo creo que aún en esta traducción está bastante claro el tema de que hay una propuesta más relevante para los que creen en Cristo, y es ser hijos adoptados y recibir en su corazón la presencia del Espíritu del Hijo de Dios que nos hace clamar Abba Padre. Bendito sea el Señor. Muy bien, ahora vamos pues a ver lo que dice el capítulo 5 de Gálatas, que continúa con el mismo tema. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjense, esta carta que Pablo escribe, él no la escribió en capítulo y versículo, él escribió una carta. Más adelante, la humanidad, para poder estudiar mejor la Biblia, la ha dividido en capítulos, en versículos, en párrafos, con comentarios y con muchísimas cosas que son útiles para nosotros poder entender mejor la palabra de Dios. Maravilloso. Pero cuando Pablo la escribió, no la escribió en capítulos y versículos. Miren, la Biblia fue el Nuevo Testamento, esto que estamos leyendo ahora, se dividió en capítulos en el año 1200 de nuestra era, y fue el arzobispo de Canterbury en Inglaterra quien hizo ese trabajo. Pero se dividió en versículos en el siglo XVI, después de la Reforma, y no fue un teólogo que la dividió, sino un impresor llamado Roberto Etienne. Entonces, es importante darle seguimiento a los contextos, porque aunque el capítulo 4 dice una cosa, el capítulo 5 sigue hablando de lo mismo, porque toda esta carta de que Pablo estaba sumamente disgustado, consternado y angustiado porque los Gálatas se habían desviado de la gracia y de la fe y habían entrado en un estado de legalismo, queriendo volverse judíos cuando ellos eran gentiles. Bien, entonces en el capítulo 5 reafirma estas cosas que dijo más o menos en el 4. Estad firmes en la libertad, porque ustedes son hijos de la libre. Y ustedes son hijos adoptados del Padre. Ustedes no son esclavos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que hemos visto que la esclavitud es la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si tú haces el ritual de iniciación como judío, que es circuncidarte, eso te obliga a guardar toda la ley y te coloca en un gran problema, porque ningún hombre ha podido guardar esa ley a la perfección. Ya lo hemos visto en varios pasajes, entre ellos la conclusión que sacan los líderes de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, en el concilio de Jerusalén. Dice, no tentemos a Dios queriendo poner sobre el yugo, sobre la servir de los discípulos, el yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Entonces, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar
toda la ley. El problema de las cosas espirituales es que mucha gente se mete en cosas que no entiende y cuando viene a ver no se imagina el impacto que puede producir en su vida. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Déjame ver qué dice la Kadosh. Tú tienes mi teléfono, ¿no? Búscate en la Kadosh, Gálatas 5, verso 4. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tú que estás tratando de ser declarado justificado por Yahweh por medio de la Torah, cortado a ti mismo del Mashiach, te has desprendido de la misericordia de Yahweh. Eso está, óyeme, eso está tremendo. Es que hay dos vertientes: o tú te justificas a ti mismo observando la ley, o tú te acoges a la misericordia, a la gracia, al favor de Dios. Entonces ahí es que está el problema. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mira qué sencillo. La fe cristiana es tan sencilla que muchos tropiezan con él. La base es la fe guiada por el amor, dice aquí. La fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es algo que se pone en pequeñas cantidades en la masa de hacer pan y hace que el pan se llene de gases, y es lo que produce el pan como lo conocemos en Occidente, el pan leudado. Entonces así hay cosas que aunque sean pequeñas y parezcan insignificantes, se pueden volver un verdadero problema. Y esto es uno. Porque tan pronto tú te circuncidas y decides que vas a guardar la ley y que te vas a justificar delante de Dios mediante la ley, tú te estás desligando de Cristo. Y yo no creo que a ningún occidental le convenga desligarse de Cristo. Porque los judíos tienen la excusa de decir, no, nosotros hemos guardado la Torah toda nuestra vida por generaciones y lo que conocemos es lo que tú le diste a Moisés, ese es nuestro profeta. Y ese Jesús, nosotros no lo entendimos y no lo conocimos, pero ellos tienen algo. Pero si tú, siendo gentil, te pones a rechazar la gracia para justificarte mediante las obras de la ley, tú mismo te estás descalificando de una manera descomunal. Bendito sea el nombre del Señor. En Jesucristo ni la circuncisión es relevante, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Quién lo fascinó? Dice en una parte. Y que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, óyeme, Pablo está entendiendo por qué esos creyentes fueron débiles y se dejaron persuadir. Pero el que lo está perturbando, dice, él llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, él no sabía de quién se trataba, pero está profiriendo una sentencia sobre esa persona. Y yo puedo entenderlo como pastor también, porque muchas veces los cristianos se fascinan con cosas que parecen innovadoras y bonitas y se dejan arrastrar a doctrinas de error o a doctrinas que aun cuando no sean de error, no obedecen al plan de Dios para sus vidas. Porque no podemos decir que observar la ley de Moisés es una doctrina de error. Es algo extemporáneo. Porque para este tiempo lo que el Señor tiene para nosotros, los que no somos judíos, es su gracia, su amor, su espíritu implantado en nosotros, que es el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Entonces, hay cosas que aun cuando no sean malas en sí mismas, pero si pervierten, si de alguna manera trastocan el plan de Dios para la vida de ese individuo, ya no son buenas. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso,
Se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea que entre la cruz y la circuncisión, o sea, entre la cruz y la ley, hay un problema. Por eso fue que mataron a Jesús. Porque Jesús no solamente vino a confrontar la tradición religiosa que los judíos habían hecho durante el periodo intertestamentario, como por ejemplo lavarse las manos de manera ritual, él no se lavaba la mano y cosas por el estilo, sino que también la propia ley de Moisés la vino a cuestionar, porque acuérdense que en el Sermón del Monte Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué significa esto? Que él se declaró ahí por encima de la ley de Moisés. Elemental. Por ejemplo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién dijo eso? Fue Moisés en la ley. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Entonces, él se declara en ese sermón de muerte por encima, con un nuevo pacto y con una nueva propuesta basada en otras cosas más relevantes, como por ejemplo el amor y la fe que obra por el amor. Si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? O sea, ¿por qué me persiguen? Me persiguen porque no estoy predicando la circuncisión. En tal caso, se ha limitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ustedes saben que Pablo era un hombre de un carácter fuerte, el carácter del líder que tiene cierta dosis de agresividad. Y aquí está diciendo, está expresando un exabrupto por el estado emocional en que estaba, muy consternado, muy molesto, porque sus hijos espirituales que andaban bien los habían perturbado, los habían dislocado. Y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Claro, como lo que ellos querían era circuncidar, que es una forma de mutilación, ahí Pablo en esa misma dirección dice que ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y aquí viene el equilibrio glorioso que necesitábamos escuchar en el momento preciso. A libertad fuisteis llamados. Punto y coma. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, que esta libertad gloriosa que tenemos de ser hijos de Dios, no debemos usarla para la carne, ni para el egocentrismo. Porque fíjate que cuando dice carne, ahí mismo dice, sino servíos con amor unos a otros. ¿Y qué es lo que hace que una persona no le sirva a los otros con amor? Que está centrado en sus propios intereses. Y una de las cosas relevantes que hace el amor de Cristo en nosotros es que nos hace sensibles a las necesidades de otros. Empezando por la apremiante, acuciosa y primaria necesidad de la salvación del alma y el perdón de los pecados, que solamente se obtiene por la fe de lo que ocurrió en el Gólgata, por la fe del resucitado entre los muertos que está a la diestra del Padre en este momento. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este verso 14 también hay mucha relevancia, porque conecta con lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué dice este? Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amado, miren. Esta cosa no la ley, a veces le pasa por encima y todo el mundo dice, sí, es muy bonito, es muy cierto, el amor es la base. Pero no que es la base, es que es la base. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y eso es tremendo, porque cuando tú estás motivado por el amor, tú no vas a hacer daño a nadie. Si tú amas, tú no vas a pervertir a nadie, no vas a abusar de nadie, no vas a maltratar a nadie, no vas a dañar a nadie y no vas a dañar la obra de Dios tampoco, con tus ideas y tus inquietudes y tus cosas, sino que vas a estar humillado y sujeto a lo que el Espíritu del Dios Altísimo te esté guiando y a la palabra bendita e inmutable del Dios Altísimo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora Pablo se va a la otra parte tan importante de este texto.
es que después que hemos visto que somos libres, que no estamos sujetos a la esclavitud de la ley de Moisés, que estamos bajo una ley superior, la ley del amor de Cristo, la ley de la gracia, la ley de que tenemos el Espíritu del Padre dentro de nosotros que nos ayuda a clamar Abba Padre y que es el que nos recuerda cuál es el camino correcto que debemos andar. Cómo agradar a Dios, cómo tener intimidad con Dios, cómo tener guianza de Dios en todas las cosas que hacemos día a día, cómo estar lleno de Dios y cómo estar lleno de su amor. Eso lo hace el Espíritu de Dios. No lo hace ninguna religión ni ningún sistema, ni ninguna liturgia, ni ningún ritual. Es un espíritu, no es un cúmulo de observancias. Es un espíritu el que nos ha sido dado. Y eso es más poderoso que cualquier cosa, porque nosotros vivimos porque Dios nos dio su espíritu. Cuando del polvo de la tierra nos formó. Y si queremos vivir espiritualmente, solamente será posible mediante su espíritu en nosotros. Entonces, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El enemigo del cristiano, uno de sus enemigos, está precisamente en la carne. Y cuando tu carne es religiosa, también es carne. Entonces dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego empieza a desglosarnos en qué consiste andar en el espíritu y en qué consiste el fruto del espíritu y en qué consisten las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Algunos creen que se refiere a la ley de Moisés, pero otros piensan que se refieren a esa ley de la lucha de la carne y el espíritu, a ese sistema, ¿no? Dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo esta ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es contundente, porque aquí está haciendo alusión a prácticas que jamás un judío hubiera hecho, a prácticas que hacían los gentiles, porque se habían degradado y se habían degenerado y hacían cosas tremendas en la presencia de Dios. Entonces, el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, hay una lucha entre ambas fuerzas. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo esta ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, tendré que hacer un día un estudio exclusivo de este texto, que no en el contexto de estudiar la ley de Moisés, sino en el contexto de lo que esto significa para el creyente, porque es mucha la información que hay. Pero así hay cosas que son puntuales que no puedo dejar pasarlas por alto. Manifiestas son las obras de la carne, que son, comienza con los pecados carnales, que tiene que ver con la sexualidad, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son 4 cosas que no son exactamente lo mismo, pero que están emparentadas entre sí. El adulterio es tener relaciones de cualquier tipo, no solamente relaciones sexuales. Usted no puede estar coqueteando con una persona casada, y si usted es casado, usted no puede estar coqueteando con nadie, porque eso lo coloca en el ámbito del adulterio. El adulterio es un asunto es una tecla tan sensible que cuando Jesús la conceptualizó, dijo que el adulterio comenzaba con mirar a una mujer para codiciarla. Hello, entiendan eso. Entonces estamos hablando de que el adulterio es todo lo que signifique adulterar en la santidad de su matrimonio o del de otro. Usted no puede tocar esa tecla porque eso es pecado, pero de alto voltaje. Entonces, adulterio. Luego viene fornicación. La palabra fornicación es una palabra del Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. En el griego es porneia y significa todo género de inmoralidad sexual. Pero ya vimos en un estudio anterior
que nos refiere a Levítico, y ahí podemos ver con lujo de detalle cuál es la inmoralidad sexual, que es desde tener el incesto, las relaciones sexuales con personas con las que tú no estés casado. Hoy en día entiende que fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado, y no es eso, es eso y más. El incesto está en esa misma categoría. El bestialismo, tener relaciones sexuales con animales, que tenía pena de muerte en la ley de Moisés. Y yo le aconsejo a cualquiera que tenga mucho cuidado con las cosas que tenían pena de muerte en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque si bien ahora mismo a usted no lo matan por usted cometer adulterio o por tener relaciones sexuales con una burra, por ejemplo, pero eso no quiere decir que la pena de muerte no esté dictada contra usted. Significa que Cristo está en medio cogiendo los golpes. Si no fuera por Cristo, usted sería reo de muerte, porque son pecados de muerte, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento. Entonces, la porneia es todo género de inmoralidad sexual, incluyendo la pornografía, que es donde comienza muchísima gente de pornografía. De ahí viene la palabra pornografía, de porneia. Entonces, inmundicia, ¿qué quiere decir? Suciedad moral. La inmundicia es suciedad, pero en este caso es suciedad moral. Y la lascivia es el deseo sexual descontrolado y desviado y desenfocado. El día pasado escuchaba una discusión de unos jóvenes sobre el tema de la masturbación. Y se estaba discutiendo, voy a hablar de eso, probablemente la próxima vez que predique en nuestra congregación, voy a hablar sobre este tema. Utilizan el texto de Onán, inclusive se le ha llamado onanismo a la masturbación. Y ese no es el texto que hay que usar para eso. ¿Por qué? Porque el pecado de Onán, o sea, lo que se conoce como coito interrumpido. No, el coito interrumpido era un mecanismo, era un método anticonceptivo de los antiguos. No, el pecado de Onán y el castigo que recibió, que fue la muerte, fue por haberse negado a darle un heredero a su hermano. Ese fue su pecado. Y por otra parte, se metió en rojo porque estamos hablando de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era la tribu del Mesías. Entonces él no sabía por dónde era que iba a venir el linaje del Mesías. Él no sabía si el plan de Dios estaba en uno de sus hijos que él se negó a dar. ¿Entiende lo que le quiero decir? Él jugó con una tecla muy peligrosa y muy delicada, nada menos que con la simiente del Mesías. Por tanto, ese castigo le vino fue por haberse negado a darle un hijo a su hermano en la ley del levirato, que establecía que cuando un hermano moría sin descendencia, no podía borrarse su nombre de la genealogía. Entonces el hermano siguiente, el más joven, el que quedara soltero o lo que fuera, o uno de la familia, tenía que ocuparse de engendrarle hijos a su mujer para el difunto. Y él no quiso eso, él quería tener sus propios hijos, no darle hijos a su hermano. Ese fue su pecado. Ahora, la masturbación sí tiene que ver con este texto que dice aquí. Lascivia. ¿Qué es lo que es lascivia? Malos deseos. Nadie se masturba mecánicamente, por Dios. No es de qué. No. Todo el que se masturba agota un proceso mental de desear y de mentalizar a alguien que no es apropiado. Entonces, la masturbación tiene que ver con lascivia, no con el pecado de Onán. Pero eso es otro tema que vamos a tratar extensamente un día de estos. Entonces, el caso es que cuando habla de bendito sea el nombre de adulterio, fornicación, o sea, adulterio, porneia, que son todo género de inmoralidad sexual, inmundicia, suciedad, deseos, malos deseos en el ámbito de la sexualidad. La sexualidad, Freud lo decía, el padre de la psicología moderna, es un asunto de suma relevancia en la naturaleza humana. Por eso es que somos tan atacados en esas áreas por el enemigo, porque él sabe que es un área débil. Entonces, esa área hay que crearle vallados, esa área hay que fortalecerla, andando en el espíritu
y no satisfaciendo los deseos de la carne, y santificando el matrimonio, que es el plan de Dios para la sexualidad del creyente. Y es un plan perfecto. Funciona. Ha funcionado hasta el día de hoy. Entonces, después viene con otros pecados de orden espiritual, como son idolatría, que es darle culto a lo que no es Dios. No importa si se trata de Maradona, a quien no ha declarado un Dios, o de un Dios pagano, o el dinero, o lo que sea, o tus hijos, o tu mujer, o cualquier cosa que tú le dé culto y que tú lo tengas en el lugar de Dios, eso es idolatría. Hechicería, todo lo que tenga que ver con conjuro mágico, brujería, adivinación, sortilegio y todo género de cosas ocultas. Las cosas de Dios son claras, no ocultas. Pero además de esas dos cosas que son espirituales, vienen las enemistades, en ese mismo rango, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Usted sabe la contienda, disensiones y pleito y celo y la ira que suele haber en iglesias cristianas evangélicas. Y las tensiones y los conflictos que suele haber. Eso es de la carne también, mis amigos. Después envidias, homicidios, borracheras. La Biblia no dice en ninguna parte que usted no puede fumar, usted no puede hueler cocaína, por ejemplo. No lo dice. No existía. La cocaína es un asunto de hace 100 años. Dios creó una planta que se llama coca, que tiene un alcaloide. Pero el hombre inventó refinarlo y volverlo una droga terrible, adictiva y mortal que se llama cocaína. No existía en el lenguaje bíblico, pero la palabra borrachera abarca cualquier cosa que se le parezca, ¿verdad? Cualquier cosa que signifique que usted no tenga uso de sus facultades, todo lo que afecte y altere su psiquis, eso es borrachera. No importa lo que usted use para emborracharse. Entonces, orgías, que son fiestas donde hay adulterio y fornicación y lascivia. Y cosas semejantes a esta. Esto es muy interesante, porque hay cosas que no están en esta lista, pero se parecen. Hasta aunque no estén en esta lista, si se parecen, entonces están en la lista. Como el caso de lo que le dije de las drogas recreativas de este tiempo, que son muchas, algunas de ellas químicas y terribles, todas malas, y todas tienen que ver con el asunto de perder el juicio y de perder el control de tu alma. Tan pronto tú pierdes el control de tu alma, ¿a quién tú crees que tú le estás dando el control? Es al mismo diablo. Entonces jamás un creyente debe perder el control de su mente por ninguna sustancia de ningún género. Entonces, cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. O sea, no importa que no esté en la Biblia, si se parece a lo que está aquí, está en la misma categoría. Acerca de la cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Bien, por eso es tan concluyente este capítulo para el tema de la ley de Moisés. Dice que el fruto, fíjense que el fruto está en singular. No son los frutos, como dicen algunos, es el fruto. Es como si fuera una naranja que tiene 9 gajos. Porque es la misma cosa, diferentes fases de lo mismo. Y ese fruto es el amor. El fruto del Espíritu Santo en la vida de alguien tiene más poder que cualquier ley. Porque el fruto, que es fruto es un resultado. El resultado del accionar del Espíritu de Dios en la vida de alguien es el amor. Y contra eso no hay nada que pueda, que tenga más poder que eso. Porque mientras la ley representa lo que Dios quiere que se haga, el amor es la naturaleza misma de Dios. Porque dice el apóstol Juan que Dios
es amor. Él es, no es que tiene, que contiene, que refiere, que sugiere, que obtiene. No, es que Él es amor. Por tanto, el fruto del espíritu del amor en nosotros va a ser eso, amor. Pero también gozo. Claro, donde hay amor tiene que haber gozo. El cristiano realmente lleno del Espíritu Santo, nacido de nuevo, es una persona con gozo, satisfecha, una persona que está feliz porque tiene la presencia de Dios en su vida. Gozo. También va a estar en paz. Va a ser paciente, benigno, que me sugiere algo así como inofensivo. Porque benigno viene de bien, ¿no? Pero ahí mismo dice bondad. O sea que parece ser que además de inofensivo, bondad, que sea bueno, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No existe una ley en todo lo que Moisés escribió que prohíba el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Bendito sea el nombre del Señor. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí sigue con la misma temática de que ustedes son libres, pero no usen la libertad como una excusa para la carne. Entonces, definitivamente somos libres, pero hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El cristiano victorioso es una persona que lleva su carne a la cruz del Calvario y la crucifica, junto con las pasiones y con los deseos, que son las cosas que nos pueden desviar del propósito de Dios. Las pasiones y los deseos son las cosas que nos pueden perturbar y que nos pueden desacreditar y nos pueden hacer caer en barbaridades. Entonces esas cosas no se puede jugar con ellas. Hay que llevarla a la cruz y clavarla. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo entiendo que esta lectura de Gálatas capítulo 4 y 5 simultánea nos ha dado una visión bastante clara de que Dios ya no nos quiere sujeto a un grupo de ordenanzas expresadas en mandamiento. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. No. Él lo que quiere es que tú seas lleno de Él, de su Espíritu, que es lo único que en este mundo perdido te va a guiar a actuar de forma correcta en cada situación que se te presente en cada día. ¿Necesitamos una normativa? Claro, que no andemos en la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Aquí están. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? También está aquí. Entonces, contra esas cosas, esa llenura del Espíritu, contra esas cosas no hay ley. No hay ley ni humana ni divina, porque ninguna ley prohíbe el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ninguna ley lo prohíbe, ni humana ni divina. Ahora bien, ¿por qué un cristiano es una persona que puede estar llena del Espíritu de Dios y andar en el Espíritu? Por eso nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristiano promedio? Es muy sencillo. El cristiano es un recipiente. La Biblia nos llama vasos. Un recipiente está lleno. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy bebiendo agua. Cuando me beba toda el agua, ¿qué piensan ustedes? ¿Que el vaso va a estar vacío? No, va a estar lleno de aire. Porque en física el vacío no existe. Para que haya vacío como el que hay en ese bombillo, hay que producirlo artificialmente, porque el vacío no existe. Cuando una cosa se vacía de una cosa, se llena de otra. Se llena de líquido, se llena de sólido o se llena de gas. Pero todo está lleno. Así es la vida espiritual. Si tú no estás lleno de Dios, te llena del mundo, te llena de la carne, te llena de cualquier otra cosa. Entonces, cada vez que te levantes, propone en tu corazón llenarte del Espíritu de Dios y andar guiado por ese Espíritu. Y vas a ser un cristiano más victorioso
que el más legalista, que el más observador de los detalles, que el más riguroso guardador de principios. Porque vas a estar guiado por el Espíritu que creó los principios, por el Espíritu del bien, por el Espíritu de la verdad, por el Espíritu de la justicia, por el Espíritu del amor, por el Espíritu del perdón. Ese Espíritu va a lograr que tú hagas lo que no podrías hacer con tu propia fuerza, jamás. Ese es el plan, ese es el plan, ese es el Evangelio, ese es el nuevo pacto. Una vida en el Espíritu. Y esa es la gran propuesta para el cristiano de cualquier tiempo y de cualquier lugar, incluyendo los cristianos judíos. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de su carne, que tu carne no te gobierne, que te gobierne el Espíritu de Dios. Tú puedes medir eso muy sencillamente. Cada día antes de acostarte, revisa ese día cómo estuviste. Y tú vas a ver, si anduviste lleno del Espíritu, tuviste victoria en todas las tentaciones y propuestas del día. Si estuviste lleno de tus propios juicios y razonamientos, fácilmente caíste delante de la presencia de Dios en muchísimos pecados. Es muy sencillo. Andar en el Espíritu, o sea, andar guiado por el Espíritu y no satisfaga los deseos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amado mío, Dios me lo bendiga. Sus inquietudes, si no están de acuerdo con algo, exprésenlo, porque tenemos toda la libertad del mundo de este libro sagrado. Nosotros tenemos que digerirlo y hacer el ejercicio de hacerlo juntos es glorioso. Aprendemos, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Amén. ¿Alguien se ha conectado o ha dejado un mensaje o algún comentario, Rafaelina? Se han conectado Diliana Méndez, Diliana Méndez. Iris Neida, Dios me la bendiga, dos siervas de Dios, adelante. ¿Quién más? Orlando Valdés, ¿Perdón? Orlando Valdés, Orlando Valdés y el hermano venezolano. Franklin Almonte, ¿Quién? Franklin Almonte, Ah, sí, ese es un hermano de Santiago. Genara Franco, Dios te bendiga, Genara. Ilgla Butler, Sí, ese es de Miami. Ilka, Dios te bendiga. Me alegro que estés con nosotros hoy también. Mayrin, la nieta de Mayra, Mayrin, la nieta de Mayra, sí. Claudia Suárez, Claudia, Dios te bendiga, querida. Miguelina Jordan, Miguelina, mi hermana, Dios te guarde. Brian Santiago Castillo Dios te bendiga, Brian. y Rafael Reyes. Sí, claro, mi celular estuvo conectado. Dios le bendiga, mis amados. Fue un gozo estar con ustedes esta noche. Todavía me queda tratar un poquito sobre el capítulo 6 de Gálatas. Poca cosa. Y luego vamos a ver qué dice la carta a los romanos sobre el tema de la ley de Moisés. Cuando concluyamos esto, entonces vamos a ver qué es lo que es la gracia. Porque también la gracia es un tema bajo discusión. Y también el propio apóstol dijo que convertirían los falsos maestros, convertirían la gracia en libertinaje. ¡Wow! Estamos en ese tiempo. Así que sigan en sintonía con el Señor y con su Espíritu y con su palabra. Y ustedes van a ver que no hay nada más rico en esta vida, no hay nada más sabroso en esta vida que el Evangelio de Jesucristo. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles si no estamos en el cielo. Que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno.